Estoy de turno y me llamaron de la recuperación por un paciente que satura 84. Cuando llegué, el paciente ya saturaba 79 y con gran dificultad respiratoria. Ahora que ya está estabilizado, mi conclusión es que todo se pudo haber evitado utilizando esto. La aparición de apneas postoperatorias llevó a proponer en 1958 el uso de la monitorización neuromuscular para facilitar el diagnóstico de bloqueo residual postoperatorio, el cual es un factor de riesgo independiente de complicaciones respiratorias. Recordemos que los bloqueadores neuromusculares actúan ya sea compitiendo activamente con los receptores de acetilcolina de la unión neuromuscular o bloqueando los receptores de acetilcolina sin activarlos, lo que se conoce como bloqueo depolarizante y no depolarizante respectivamente. La monitorización neuromuscular nos ayuda a determinar de manera más objetiva, entre otras cosas, el momento adecuado para la intubación, los niveles adecuados de bloqueo neuromuscular en determinadas cirugías y descartar un bloqueo residual al despertar a nuestro paciente. ¿Cómo hacemos esto? Evaluando dos cosas, la clínica y la monitorización instrumental. En la monitorización clínica podemos evaluar la apertura ocular, la prensión de las manos, podemos pedirle al paciente que levante la cabeza por 5 segundos, podemos pedirle al paciente que saque la lengua o presione un depresor de lengua con los dientes por más de 5 segundos. Podemos también evaluar los parámetros ventilatorios y la monitorización cualitativa del DBS o del TOF. En la monitorización instrumental necesitamos un neuroestimulador de nervio periférico. Este es un dispositivo que genera un estímulo eléctrico o potencial de acción y que a su vez registra la magnitud de la respuesta muscular a ese estímulo. El estímulo o potencial de acción, para que sea efectivo, debe tener las siguientes características. Debe ser supramáximo, es decir, un 20% más que el máximo. Esto debido a que necesitamos reclutar todas las fibras musculares para asegurar la obtención de una respuesta muscular total. Debe ser rectangular y la duración debe ser menor al periodo refractario, entre 0,1 a 0,3 milisegundos. ¿Cuáles son los patrones de estimulación que nos entrega este dispositivo? Primero, el single twitch o estimulación única. Consiste en una estimulación nerviosa única supramáxima que se puede repetir cada 10 segundos con una frecuencia de 0,1 Hz y cada 1 segundo con una frecuencia de 1 Hz. Esta modalidad se aplica para definir el intervalo que existe hasta el bloqueo neuromuscular. La contracción desaparece cuando el 90 a 95% de los receptores están ocupados. Por lo tanto, es más utilizada para fines de investigación y no tanto en clínica. Tren de 4 o TOF es el más utilizado. Consiste en 4 estimulaciones breves con frecuencia de 2 Hz. La relación entre la cuarta y la primera permite cuantificar con precisión la recuperación del bloqueo neuromuscular. Una relación de T4-T1 mayor a 90% descarta bloqueo residual. El tren de 4 puede repetirse cada 15 segundos. Recuento posttetánico o PTC. Es un estímulo de alta frecuencia 50 Hz y corta duración, 5 segundos, precedida y seguida de 10 a 20 estimulaciones simples con una frecuencia de 1 Hz. Actúa en la placa motora movilizando las vesículas de almacenamiento presináptico de acetilcolina, lo cual favorece su liberación en la hendidura sináptica durante estimulaciones posteriores. De esta forma, evalúa el relajo profundo cuando aún no se observa respuesta al tren de 4. Estimulación en doble ráfaga o DBS. Son 2 estimulaciones tetánicas de 50 Hz muy breves, separadas por un poco menos de 1 segundo. La respuesta esperada en ausencia de bloqueo residual es la presencia de 2 contracciones musculares fácilmente observables y equivalentes. En caso de relajo residual, la segunda respuesta es más débil que la primera visualmente o al tacto. Y ahora, ¿cómo se evalúa la respuesta muscular? Existen distintas características del músculo y su respuesta frente al estímulo que se pueden medir. Primero, la fuerza muscular. Esto mediante el uso de la mecanomiografía y es el método de referencia.
es complejo y su uso incompatible con la práctica clínica habitual. Segundo, aceleración muscular, mediante la aceleromiografía. Este método se basa en la segunda ley de Newton que relaciona la fuerza con la aceleración. Se coloca un sensor piezoeléctrico en el segmento del miembro movilizado, por ejemplo, en la cara anterior del pulgar en caso de monitorización del aductor del pulgar, y hace el cálculo de forma automática. 3. El desplazamiento o cinemiografía, más reciente, consiste en un molde de plástico con la forma pulgar índice de la mano. El movimiento del pulgar en respuesta a una estimulación nerviosa provoca una redistribución de las cargas eléctricas del sensor que puede cuantificarse, es decir, es sensible al movimiento. Cuarto, la actividad eléctrica, mediante electromiografía. Se basa en la cuantificación digital de la señal eléctrica, no accesible a la observación. Puede usarse en el abductor del pulgar. Su uso principal es en el estudio y comparación de distintos grupos musculares, no en la práctica clínica. Y quinto, actividad acústica muscular. A través de la fonomiografía se registra la actividad acústica que acompaña la actividad muscular. Este método no se utiliza de rutina en la práctica clínica. ¿Cuáles son los lugares de estimulación? Puede ser en el nervio cubital, mediano, tibial posterior, peroneo común y facial, cada uno con una sensibilidad diferente. Puntos claves que debes saber. La calibración del dispositivo es un aspecto fundamental para la correcta interpretación. Por ejemplo, si monitorizaste utilizando TOF y si hiciste la calibración, un valor de 100% descarta el diagnóstico de bloqueo residual con una probabilidad del 95% de seguridad. Sin embargo, si no la hiciste, esta disminuye a 47%. La definición actual de bloqueo residual se basa en una relación de T4-T1 menor a 0.9 en un tren de 4. Y por último, la evaluación cualitativa no es adecuada para descartar bloqueo residual. No te dejes engañar. La seguridad de tu paciente es tu responsabilidad. Toma la decisión correcta al momento de extubar a tu paciente.